Vi a Valeria, mi nuera, tirar la manta de mi nieta Sofía a la basura. No dudé ni un segundo. Corrí hacia el contenedor y la rescaté antes de que fuera demasiado tarde. Pensando en Sofía, llevé esa manta directamente a mi casa. Cuando la extendí sobre mi cama, mis dedos tocaron algo extraño. Había un objeto duro dentro de la tela, escondido entre las capas de algodón. La curiosidad me invadió como un escalofrío. Tomé unas tijeras del cajón. Mis manos temblaban mientras abría cuidadosamente la costura, hilo por hilo. Y al ver lo que estaba escondido adentro, quedé completamente impactado. Nunca hubiera imaginado que algo tan pequeño, tan silencioso, pudiera contener semejante horror. Porque lo que encontré no era solo un objeto, era la prueba de una mentira que duraba años, era la verdad sobre la muerte de mi hijo, era el secreto más oscuro que mi nuera había guardado, y cuando comprendí lo que realmente significaba, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me llamo Roberto Méndez y tengo 69 años, vivo solo en esta casa desde hace 3 años, desde el día en que perdí a mi único hijo. Miguel tenía apenas 32 años cuando murió. Fue en septiembre, un martes por la tarde. Recibí una llamada de Valeria llorando, gritando, diciendo que Miguel había tenido un accidente, que se había caído por las escaleras de su casa, se había golpeado la cabeza y ya no respondía. Llegué al Hospital General en 15 minutos. Manejé como loco, mis manos sudaban sobre el volante. Cuando entré a urgencias, Valeria estaba sentada en una silla con el rostro entre las manos. Llevaba un vestido gris perla. Había manchas de sangre en las mangas. Me vio y corrió hacia mí. Me abrazó fuerte. Sollozaba contra mi hombro. Yo solo quería ver a mi hijo. Necesitaba verlo. Un médico salió. Nos miró con esa expresión que todos los doctores tienen cuando van a dar malas noticias, y pronunció las palabras que destruyeron mi mundo. Miguel había muerto. Traumatismo craneal severo. No pudieron hacer nada. Grité, lloré, me derrumbé sobre el piso frío del hospital. Valeria me sostuvo. Me dijo que todo estaría bien, que Miguel hubiera querido que fuéramos fuertes, pero nada estaba bien y nada volvería a estar bien nunca más. Mi esposa había fallecido 15 años antes de un infarto, y ahora mi hijo también se había ido. Miguel era todo lo que me quedaba. Era médico brillante, dedicado, trabajaba largas horas en el hospital salvando vidas. Estaba casado con Valeria desde hacía 2 años antes de su muerte. Ella también era enfermera. Se conocieron en el trabajo. Me la presentó un domingo por la tarde. Recuerdo que llevaba un vestido blanco y su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta, pero Miguel estaba enamorado, sus ojos brillaban cuando la miraba. Me dijo que era la mujer de su vida, que quería formar una familia con ella, y yo quería creerle, quería creer que mi hijo había encontrado la felicidad. Un año después de la boda, Valeria quedó embarazada. Miguel estaba eufórico. Me llamaba todos los días para contarme cómo crecía el bebé. Compraron una casa nueva. Pintaron el cuarto del bebé en rosa pálido. Miguel armó la cuna él mismo. Recuerdo haberlo visto tan feliz, tan lleno de esperanza. Y cuando Sofía nació, sentí que la vida me daba un regalo, una segunda oportunidad para amar y cuidar. Mi nieta era hermosa, pequeña, delicada, con los ojos oscuros de Miguel. Yo mismo tejí esa manta verde con mis propias manos. Me tomó semanas terminarla. Cada puntada era un pedazo de mi amor por ella. Miguel la adoraba. Decía que era mágica, que cada vez que envolvía a Sofía en ella, dejaba de llorar. Guardaba esa manta como un tesoro, pero después del accidente, todo cambió. Valeria se alejó. Al principio lo entendía. Ella también estaba de luto. También había perdido a su esposo. Necesitaba tiempo, espacio. Pero pasaron los meses y traía a Sofía a verme cada vez menos. Siempre tenía excusas, que la niña estaba enferma, que tenía mucho trabajo, que necesitaba reorganizar su vida. No quería presionar, no quería ser ese suegro entrometido. Así que esperaba, llamaba, preguntaba si podía ver a mi nieta. A veces decía que sí, otras veces simplemente no respondía. Y cuando me dejaba ver a Sofía, notaba algo extraño. Valeria era diferente, más fría, más distante. Su mirada ya no tenía esa calidez fingida de antes. Había algo calculador en sus ojos, algo que me ponía nervioso, pero pensaba que era el dolor,
que la muerte de Miguel la había cambiado, tal como me había cambiado a mí. Intenté ser comprensivo, intenté darle espacio. Hasta esa tarde de octubre, 3 años después de la muerte de Miguel, había comprado algunos juguetes para Sofía. Quería sorprenderla. Pasé por la casa de Valeria para dejarlos en el buzón. No quería molestarla, solo quería que mi nieta supiera que su abuelo pensaba en ella. Estacioné mi carro del otro lado de la calle y fue entonces cuando la vi. Valeria salía del garaje con bolsas de basura, varias bolsas negras. Las arrastraba con fuerza hacia el contenedor y en una de esas bolsas vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. La manta de Sofía. Esa manta verde que había tejido con tanto amor estaba arrugada, medio salida de la bolsa. Valeria la empujó dentro del contenedor con una violencia extraña, como si odiara esa manta, como si quisiera destruirla. Quedé paralizado. ¿Por qué tiraba algo tan especial? ¿Por qué se deshacía de un recuerdo de Miguel? No lo entendía. Valeria cerró la tapa del contenedor y regresó a la casa. Esperé unos minutos. Mi respiración era rápida. Sentía una mezcla de enojo y tristeza. Cuando estuve seguro de que no saldría, bajé del carro. Caminé hasta el contenedor. Lo abrí. Busqué entre las bolsas hasta que la encontré. Y ahí estaba sucia, arrugada, oliendo a perfume caro y a olvido. La saqué con cuidado. La apreté contra mi pecho y me la llevé a casa sin mirar atrás. Llegué a casa temblando. Cerré la puerta con seguro y fui directo a mi cuarto. Necesitaba estar solo con esa manta. Necesitaba entender por qué Valeria la había tirado así, como basura sin valor. La extendí con cuidado sobre mi cama. La alisé con mis manos. Estaba sucia pero intacta. Los bordes de encaje aún estaban firmes. El color verde parecía opaco bajo la luz de la lámpara. Pasé mis dedos por toda la superficie. Sentí cada textura, cada puntada que había hecho años atrás. Y entonces lo sentí, justo en el centro de la manta, un bulto duro, rectangular escondido entre las capas de tela. No era parte del relleno, era algo más, algo que alguien había colocado deliberadamente ahí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mis manos empezaron a sudar. ¿Qué era esto? ¿Por qué había algo escondido en la manta de mi nieta? No, volteé la manta, busqué una abertura, una costura diferente, y la encontré en el borde inferior, casi invisible. Había una línea de puntadas perfectas hechas con hilo del mismo color que la tela. Alguien había abierto la manta, puesto algo adentro, y la había cosido de nuevo con tanto cuidado que era casi imposible notarlo. Fui a mi mesa de noche, tomé mis tijeras de costura, las mismas que había usado para tejer esta manta años atrás. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Respiré profundo, encontré el inicio de la costura y comencé a cortar lentamente, hilo por hilo. Cada tijera sonaba muy fuerte en el silencio de mi cuarto. Sentía que estaba abriendo algo prohibido, algo que no debería tocar, pero ya no podía detenerme. Corté los últimos hilos. La abertura quedó expuesta. Metí mis dedos adentro. Sentí algo frío, metálico. Lo saqué con cuidado, y cuando lo tuve en mis manos, el aire se escapó de mis pulmones. Era un celular pequeño, negro, apagado. Por el modelo, tal vez de hace 4 o 5 años, lo sostenía como si fuera una bomba a punto de explotar. Las preguntas inundaron mi mente como un río desbordado. ¿Por qué Valeria había escondido un teléfono en la manta de Sofía? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Por qué lo había cosido con tanto cuidado? ¿Y por qué ahora, después de 3 años, había decidido tirarlo todo? Busqué en mi cajón de la cómoda. Tenía un cargador viejo que guardaba por si acaso. Lo conecté a la pared, conecté el teléfono y esperé. Los segundos parecían horas. Mi respiración era trabajosa. Mis manos no dejaban de temblar. La pantalla parpadeó. Una luz tenue apareció en la esquina. Estaba cargando. Seguí esperando, 5 minutos, 10 minutos, hasta que finalmente la pantalla se encendió por completo. No había contraseña ni código de seguridad. Se abrió directamente al menú principal, como si alguien hubiera querido que fuera fácil acceder a él, o como si esa persona nunca hubiera imaginado que alguien más lo encontraría. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Había varias aplicaciones, mensajes, galería, contactos, notas. Empecé por la galería. Toqué el icono y lo que vi me heló la sangre. Había fotos,
muchas fotos. La primera era de Valeria. Estaba en un restaurante elegante. Sonreía, pero no estaba sola. Había un hombre a su lado, joven, guapo. Tenía su brazo alrededor de sus hombros. La besaba en la mejilla. Esa foto tenía fecha. Había sido tomada hace 4 años, cuando Miguel aún estaba vivo, cuando Valeria todavía estaba casada con mi hijo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Seguí deslizando. Más fotos. Valeria con el mismo hombre en la playa, en un hotel, en un carro, besándose, abrazándose. Todas las fotos eran de hace 4 años. Valeria tenía una aventura. Había sido infiel a Miguel, y él nunca lo supo, nunca lo sospechó. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Mi hijo había amado a esta mujer, había confiado en ella, y ella lo había traicionado. Pero eso no era todo. Seguí revisando. Había videos, varios archivos de video guardados en una carpeta separada. Toqué el primero. La pantalla se puso negra, luego apareció la imagen. Era una grabación casera. La cámara estaba fija, como apoyada sobre un mueble. Se veía una habitación, la sala de la casa de Valeria y Miguel. Reconocía el sofá gris, la mesa de centro, el cuadro en la pared, y entonces aparecieron ellos, Valeria y ese mismo hombre. Entraron riendo. Ella llevaba un vestido morado. Él la sostenía por la cintura, la besaba. Se tiraron al sofá. La escena era clara, demasiado clara. Detuve el video. No podía seguir mirando. Me sentía enfermo, pero necesitaba saber más. Necesitaba entender qué estaba pasando. Abrí la aplicación de mensajes. Había conversaciones largas entre Valeria y un contacto registrado simplemente como H. Empecé a leer. Los mensajes eran de hace 4 años. Al principio eran románticos. Valeria decía cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaba, cuánto no soportaba estar lejos de él, cuánto odiaba tener que fingir con Miguel. Ese nombre, mi hijo. Hablaba de él como si fuera una molestia, como si fuera un obstáculo en su camino. Los mensajes continuaban, volviéndose más oscuros, más desesperados. Valeria le escribía a ese hombre que quería estar con él, que quería una vida juntos, pero que Miguel no aceptaría el divorcio, que era demasiado tradicional, que nunca la dejaría ir. Y entonces apareció un mensaje que me rompió el alma. Tiene que haber otra manera. No puedo seguir así. Necesito que desaparezca. Mis manos soltaron el teléfono. Cayó sobre la cama. Mi respiración se detuvo. Releí ese mensaje una y otra vez. Necesito que desaparezca. No podía ser cierto. No podía estar leyendo lo que pensaba que estaba leyendo. Tomé el teléfono de nuevo. Seguí bajando en la conversación. El hombre, H, respondía. No digas locuras. Solo espera. Encontraremos una manera. Pero Valeria insistía, mensaje tras mensaje, volviéndose cada vez más desesperada. No quiero esperar más. Quiero estar contigo ahora. Miguel es el problema. Si él no estuviera, seríamos libres. Y luego, unos días después, otro mensaje aún más aterrador. Hablé con alguien que puede ayudarnos. Solo necesito que confíes en mí. El hombre respondió, estoy preocupado. ¿Qué hiciste? ¿Con quién hablaste? Pero Valeria no dio detalles, solo dijo que pronto todo estaría resuelto, que pronto sería libre, que pronto podrían estar juntos sin esconderse. Los mensajes terminaban abruptamente una semana antes de la muerte de Miguel, como si ambos hubieran dejado de usar ese teléfono, como si hubieran querido borrar todo rastro. Me levanté de la cama, caminé por el cuarto tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Valeria había planeado algo. Había hablado de hacer desaparecer a Miguel, y una semana después, mi hijo estaba muerto. ¿Fue realmente un accidente o fue algo más? Las palabras del médico resonaban en mi mente. Traumatismo craneal severo, caída por las escaleras. Pero ahora todo cobraba un sentido diferente, un sentido horrible. Tomé el teléfono de nuevo. Revisé la aplicación de notas. Solo había una entrada, escrita 2 días antes de la muerte de Miguel. Decía, martes 3 p.m., estará solo, todo debe parecer natural, como un accidente. Nadie puede sospechar. Mis piernas cedieron, me senté en la cama. Las lágrimas caían incontrolablemente por mi rostro. Mi hijo no había muerto en un accidente. Mi hijo había sido asesinado.
Y Valeria, la mujer en quien había confiado, la madre de su hija, había sido parte de todo esto. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en la cama con el teléfono en las manos, leyendo y releyendo esos mensajes. Cada palabra era como una puñalada. Cada frase confirmaba lo que mi corazón ya sabía, pero que mi mente se negaba a aceptar. Miguel no había muerto en un accidente. Mi hijo había sido asesinado, y la mujer que juró amarlo hasta la muerte había planeado todo. Había orquestado su muerte como si fuera algo tan simple como mudarse de casa o cambiar de trabajo. Las lágrimas se habían acabado. Solo quedaba un vacío profundo en mi pecho, un agujero negro que se tragaba todo. Mis recuerdos de Valeria, la imagen que tenía de ella, todo se derrumbó en unas pocas horas. Cuando el sol comenzó a salir, tomé una decisión. No podía quedarme callado. No podía dejar que Valeria siguiera libre, caminando por el mundo como si no hubiera hecho nada, criando a Sofía con sus manos manchadas de sangre, las mismas manos que habían planeado matar a mi hijo, pero necesitaba ayuda, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que no pensara que estaba loco, alguien que me creyera. Pensé en la policía, pero ¿cómo me presentaría con un teléfono que había sacado de la basura? ¿Cómo explicaría que lo había encontrado cosido en una manta? Necesitaba más que eso. Necesitaba entender toda la historia. Necesitaba saber quién era ese hombre, ese H que aparecía en los mensajes. Y necesitaba saber si realmente habían hecho lo que planearon. Decidí llamar a Carmen, mi vecina de muchos años, una mujer de 60 años que había sido mi confidente desde la muerte de mi esposa. Sabía escuchar, sabía guardar secretos, y sobre todo, me conocía lo suficiente como para saber que no inventaría algo así. Marqué su número. Contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba dormida. «¿Roberto? ¿Estás bien? Son las 6 de la mañana». Respiré profundo. «Carmen, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es urgente». Hubo un silencio. Luego escuché movimiento. «Ya voy», colgó. 15 minutos después, Carmen tocaba a mi puerta. La abrí. Me miró con preocupación. Su cabello estaba recogido en una cola rápida. Llevaba un suéter mostaza sobre su pijama. «¿Qué pasó? Te ves terrible». Le hice espacio para entrar. Cerré la puerta. La llevé a mi cuarto. Le mostré la manta extendida en la cama, el teléfono aún conectado al cargador, y empecé a contarle todo. Cómo había visto a Valeria tirar la manta, cómo la había recuperado, cómo había encontrado el teléfono escondido adentro y lo que había descubierto en él. Carmen escuchó en silencio. Su rostro pasó de la sorpresa al horror. Cuando terminé de hablar, tomó el teléfono, revisó las fotos, los videos, los mensajes, la nota, todo. Sus manos también temblaban. Cuando levantó su mirada hacia mí, había lágrimas en sus ojos. «Dios mío, Roberto, esto es evidencia de asesinato». Asentí. «Lo sé, pero no puedo simplemente ir a la policía. Necesito más pruebas, necesito saber quién es ese hombre. Necesito entender todo antes de dar el siguiente paso». Carmen se sentó en la cama, pensó un momento. «¿Y si revisamos las redes sociales de Valeria? Tal vez ese hombre aparece en sus contactos». Era buena idea. Tomé mi laptop, abrí Facebook, busqué el perfil de Valeria. No me había bloqueado. Podía ver todo, las fotos, las publicaciones, los amigos. Empecé a revisar su lista de contactos. Había cientos de nombres, demasiados para revisar uno por uno. Carmen se inclinó sobre mi hombro. «Busca hombres cuyos nombres empiecen con H». Ese era el contacto en el teléfono, ¿no? Asentí. Filtré la búsqueda. Aparecieron varios nombres. Hugo, Héctor, Horacio, Homero. Empecé a abrir cada perfil. Buscaba el rostro del hombre de las fotos, el que estaba con Valeria en esas imágenes comprometedoras. Revisé a Hugo. No era él. Héctor tampoco. Horacio era mucho mayor. Homero no coincidía. Y entonces abrí el perfil de Hugo Rentería, y ahí estaba, el mismo rostro, los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa. Era el hombre de las fotos, el hombre con quien Valeria había planeado deshacerse de mi hijo. «Es él», susurré. Carmen miró la pantalla. «¿Estás seguro?» Volví al teléfono. Comparé las fotos. No había duda. Era el mismo hombre. Regresé a su perfil de Facebook. Empecé a investigar.
Hugo Rentería, 38 años, vivía en la misma ciudad que nosotros. Trabajaba para una empresa de construcción. Revisé sus fotos públicas. Había varias de hace algunos años. En algunas aparecía solo, en otras con amigos, pero no había fotos recientes con Valeria, como si hubieran borrado todo rastro de su relación, como si nunca hubieran estado juntos. Si este hombre estuvo involucrado en la muerte de Miguel, podría ser peligroso. Lo sabía, pero no me importaba. Necesitaba respuestas, necesitaba justicia para mi hijo. Busqué más información sobre Hugo en Internet. Encontré su perfil de LinkedIn. Trabajaba como supervisor de obras. Tenía contactos con varias empresas de la región. Nada parecía fuera de lo común. Era un hombre normal con una vida normal, excepto por el hecho de que había ayudado a planear un asesinato. Carmen sugirió algo en lo que no había pensado. ¿Y si vamos a la casa de Valeria? Tal vez podamos encontrar más pruebas, documentos, correos, algo que conecte todo esto. Era arriesgado, pero tenía sentido. Si Valeria había escondido ese teléfono en la manta de Sofía, tal vez tenía más cosas escondidas. No podemos entrar así nomás, dije. Necesitamos una excusa. Carmen pensó un momento. ¿Y si dices que quieres ver a Sofía, que extrañas a tu nieta? Mientras la distraes, yo podría buscar discretamente. No era un plan perfecto, pero era el único que teníamos. Decidimos intentarlo esa misma tarde. Le envié un mensaje a Valeria. Hola Valeria, sé que he sido insistente últimamente, pero extraño mucho a Sofía. ¿Puedo pasar a verla esta tarde? Solo un ratito. Pasaron 20 minutos antes de que respondiera. Hola Roberto. Hoy no es buen día. Sofía está un poco irritable. Tal vez otro día. Apreté los dientes. Era siempre lo mismo. Siempre tenía excusas. Pero esta vez no aceptaría un no por respuesta. Por favor, Valeria. Solo serán unos minutos. Le compré un regalo. Quiero dárselo en persona. Otro. Silencio. Luego su respuesta. Está bien, pero solo media hora. Tengo cosas que hacer. Era todo lo que necesitaba. Carmen y yo nos preparamos. Ella esperaría en el carro hasta mi señal. Si podía distraer a Valeria lo suficiente, Carmen entraría con alguna excusa. Buscaríamos todo lo que pudiera servir como evidencia adicional. A las 3 de la tarde llegamos a la casa de Valeria. Era una casa de 2 pisos, pintura blanca, jardín bien cuidado. La misma casa donde Miguel había muerto, donde supuestamente se había caído por las escaleras, donde su vida había terminado. Toqué el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Escuché pasos, la puerta se abrió y ahí estaba Valeria. Llevaba pantalones negros y una blusa color salmón. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable como siempre. Hola Roberto, dijo con una sonrisa fría. Pasa. Entré a la casa. El olor a lavanda llenaba el aire. Todo estaba limpio, ordenado, perfecto, demasiado perfecto, como si nada malo hubiera pasado entre esas paredes. ¿Dónde está Sofía?, pregunté. Arriba, en su cuarto. Voy a llamarla. Valeria subió las mismas escaleras donde Miguel supuestamente se había caído. Miré cada escalón, buscando una señal, una marca, pero no había nada. Valeria bajó con Sofía en brazos. Mi nieta había crecido tanto. Ya tenía 3 años. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sus ojos eran idénticos a los de Miguel. Verla me partía el corazón y me llenaba de amor al mismo tiempo. Hola abuelo, dijo Sofía con voz dulce. Extendió sus bracitos hacia mí. La tomé, la abracé fuerte. Olía a shampoo de bebé y a inocencia. Era lo único puro que quedaba de mi hijo, lo único bueno que había sobrevivido a toda esta oscuridad. Te extrañé mucho, mi amor, susurré. Ella sonrió, me mostró una muñeca que tenía en la mano, un osito de peluche, y empezó a contarme una historia sobre él. La escuchaba mientras observaba a Valeria de reojo. Valeria estaba de pie cerca de la ventana, mirando su teléfono. Parecía distraída, nerviosa, como si estuviera esperando algo o a alguien. Aproveché el momento. Saqué mi celular, envié un mensaje rápido a Carmen. Entra ahora. Unos minutos después sonó el timbre. Valeria levantó la cabeza sorprendida. ¿Esperas a alguien?, pregunté con la voz más despreocupada posible.
Negó con la cabeza, frunció el ceño, fue a la puerta y la abrió. Carmen estaba ahí con una sonrisa amable. Hola, disculpa la interrupción, soy Carmen, la vecina de Roberto. Vine con él, pero olvidé una bolsa en el carro. ¿Puedo usar el baño? Es urgente. Valeria dudó, miró a Carmen, luego me miró a mí. Yo actué como si fuera lo más normal del mundo. Claro, dijo finalmente Valeria, al fondo del pasillo, primera puerta a la izquierda. Carmen entró. Me lanzó una mirada rápida. Entendí el mensaje. Buscaría lo que pudiera mientras yo mantenía a Valeria distraída. Necesitaba tiempo. Empecé a hablar. Le pregunté a Valeria sobre su trabajo, sobre cómo manejaba las cosas, si necesitaba ayuda con Sofía. Valeria respondía con frases cortas, cortantes, seguía mirando su teléfono, estaba agitada, seguía hablando. Le dije que había encontrado fotos viejas de Miguel, que me gustaría mostrárselas a Sofía cuando fuera más grande, para que conociera a su padre. Al mencionar a Miguel, Valeria se tensó. Sí, claro, cuando sea más grande. Su voz se había vuelto más suave, más dura. Miró hacia el pasillo. Tu amiga está tardando mucho. Tal vez no se siente bien, improvisé. Sabes, a nuestra edad, todo toma más tiempo. Valeria no parecía convencida. Se levantó. Voy a ver si está bien. Mi corazón se aceleró. Tenía que detenerla. Espera, Valeria. Hay algo que quería preguntarte. Se detuvo, me miró. ¿Qué? Respiré profundo. Tenía que ser creíble. La manta de Sofía, la que yo tejí, no la he visto últimamente. ¿Todavía la usan? Su rostro cambió. Por un segundo vi pánico en sus ojos. Luego se recompuso. ¿La manta? Sí, claro, está en la lavadora. Se ensució. Estaba mintiendo. Sabía que estaba mintiendo, pero no podía decirle eso. Todavía no. Ah, qué bueno. Me alegra que todavía la tengan. Miguel amaba tanto esa manta. Mencioné a mi hijo a propósito otra vez. Quería ver su reacción. Valeria apretó los labios. Sí, a Miguel le gustaban muchas cosas. Había algo en su tono, algo amargo, algo rencoroso. Antes de que pudiera responder, Carmen apareció en el pasillo. Disculpa la tardanza. Ya me siento mejor. Valeria la miró con sospecha. Bien, Carmen caminó hacia mí, tocó suavemente mi hombro. Era la señal. Había encontrado algo. Teníamos que irnos. Bueno, Valeria, ya no te molestamos más. Gracias por dejarnos ver a Sofía. Me levanté. Besé la frente de mi nieta. Te quiero mucho, chiquita. El abuelo volverá pronto. Sofía me abrazó. Adiós, abuelo. Valeria nos acompañó a la puerta. Cuando salimos la cerró rápido, casi con violencia. Carmen y yo caminamos hacia el carro en silencio. Subimos, cerré la puerta. ¿Qué encontraste? Carmen metió la mano en su bolsa, sacó un sobre de papel manila. Estaba en su cuarto, en el closet, escondido bajo unas cajas. Abrió el sobre. Adentro había documentos, papeles del seguro de vida de Miguel. Mi hijo tenía una póliza de 500,000 pesos y la beneficiaria era Valeria. El monto completo había sido reclamado 3 meses después de su muerte. También había estados de cuenta bancarios, transferencias grandes, una de 200,000 pesos a una cuenta a nombre de Hugo Rentería. Dios mío, murmuré. Le pagó para que la ayudara a matar a Miguel. Carmen asintió. Hay más. Sacó otro papel. Era una copia del acta de nacimiento de Sofía, pero había algo extraño. El nombre de la madre no era Valeria, decía Rosa María Herrera. ¿Quién es Rosa María Herrera?, pregunté. Carmen negó con la cabeza. No sé, pero según este documento ella es la madre biológica de Sofía, no Valeria. El mundo se detuvo, ya no entendía nada. Sofía no era hija de Valeria, pero Valeria había estado embarazada. Yo la vi, todos la vimos. Carmen señaló la fecha en el certificado. Mira, la fecha de nacimiento de Sofía no coincide con lo que Valeria nos dijo. Hay una diferencia de 2 meses. Revisé el certificado. Carmen tenía razón. Según este documento, Sofía había nacido 2 meses antes de lo que Valeria había anunciado. No tiene sentido. Valeria simuló un embarazo. Robó un bebé. No lo sé, dijo Carmen, pero tenemos que encontrar a Rosa María Herrera. Ella es la clave de todo esto. Llegué a casa con Carmen.
Nos sentamos en la sala, extendimos todos los documentos sobre la mesa, el teléfono, las fotos, los mensajes, los papeles del seguro, el acta de nacimiento. Todo empezaba a tener sentido. Valeria había planeado el asesinato de Miguel para obtener el dinero del seguro. Había usado a Hugo para hacerlo. Le había pagado con parte del dinero. Pero también había otra historia, la historia de Rosa María Herrera y Sofía. Tenemos que buscar información sobre Rosa María, dije. Abrí mi laptop, busqué su nombre en internet, Rosa María Herrera. Aparecieron varios perfiles, pero ninguno parecía coincidir. Agregué la ciudad a la búsqueda, y entonces encontré algo, una nota de un periódico local de hace 4 años. El titular decía, joven madre desaparecida, familia busca ayuda para localizar a Rosa María Herrera. Había una foto. Una chica joven de 23 años, cabello largo, ojos tristes. Según el artículo, había desaparecido dejando a su bebé de 2 meses. Sofía, murmuré. Rosa María desapareció y dejó a Sofía. Carmen leyó el artículo sobre mi hombro, o tal vez no la dejó. Tal vez Valeria la hizo desaparecer. Esa idea me heló la sangre. ¿Crees que Valeria mató a Rosa María también? No lo sé, pero piénsalo. Valeria necesitaba un bebé para completar la farsa de la familia perfecta con Miguel. Tal vez conoció a Rosa María, tal vez se aprovechó de ella, y cuando ya no la necesitaba, se deshizo de ella. Era una teoría horrible, pero tenía sentido. Busqué más información sobre la desaparición de Rosa María. Encontré otro artículo más reciente, de hace 6 meses, restos de joven desaparecida encontrados, identificada como Rosa María Herrera. Habían encontrado su cuerpo en un terreno abandonado a las afueras de la ciudad. La investigación había sido cerrada. Causa de muerte, traumatismo craneal, la misma que Miguel. No podía ser coincidencia. Valeria la mató, dije con voz temblorosa. Mató a Rosa María para quedarse con Sofía. Luego mató a Miguel para tener su dinero. Carmen tomó mi mano. Roberto, esto es demasiado grave. Tenemos que ir a la policía ahora. Tenía razón, no podíamos seguir investigando solos. Esto era evidencia de 2 asesinatos, tal vez más. Necesitábamos ayuda profesional. Tomé mi teléfono, busqué el número de la comisaría local, marqué. Una voz masculina respondió, Comandancia Central, ¿en qué puedo ayudarle? Respiré profundo, necesito reportar un asesinato, 2 asesinatos, y tengo pruebas. Agendaron una cita para el día siguiente. Un comandante llamado Ricardo Vega tomaría el caso. Me pidieron que llevara todas las pruebas que tuviera. Esa noche no dormí, no dejaba de dar vueltas en la cama, pensando en todo lo que había descubierto. Las mentiras de Valeria, la muerte de mi hijo, Rosa María Herrera, Sofía. Mi nieta no era realmente mi nieta de sangre, pero no importaba. Era la hija de Miguel en su corazón. Él la había amado como suya. La había cuidado, y ahora esa niña estaba en manos de una asesina, en manos de la mujer que había matado a su verdadera madre y a su padre adoptivo. No podía dejar que Valeria siguiera con ella. Tenía que sacar a Sofía de esa casa. Tenía que protegerla. Pero primero necesitaba que la policía creyera mi historia. Necesitaba que investigaran, que arrestaran a Valeria, que hicieran justicia. A las 9 de la mañana, Carmen y yo llegamos a la comandancia. Era un edificio gris, frío, que olía a café viejo y a papel. Una recepcionista nos recibió. Dijimos que teníamos cita con el comandante Vega. Nos hizo esperar en una sala pequeña. 15 minutos después apareció un hombre de unos 50 años, alto, cabello corto, con las sienes canosas, ojos penetrantes. Llevaba una camisa beige y pantalones oscuros. Señor Méndez, dijo. Siéntese, por favor. Soy el comandante Ricardo Vega. Pasen, por favor. Nos llevó a su oficina, un cuarto lleno de expedientes y carpetas. Había fotos en las paredes, casos resueltos. Imaginé. Nos sentamos frente a su escritorio. Él se instaló en su silla, sacó una libreta. Cuéntenme todo, desde el principio. Respiré profundo y empecé a hablar. Le conté sobre la muerte de Miguel, sobre cómo Valeria había dicho que fue un accidente, sobre la manta que vi en la basura, sobre el teléfono escondido adentro, sobre las fotos, los mensajes, los videos, la nota sobre el plan. Le mostré todo, el teléfono, los documentos del seguro, las transferencias bancarias a Hugo Rentería.
El acta de nacimiento de Sofía con el nombre de Rosa María Herrera, los artículos sobre la desaparición y el hallazgo del cuerpo de Rosa María. El comandante Vega escuchó en silencio, tomó notas, revisó cada documento con cuidado, miró las fotos en el teléfono, leyó los mensajes. Su expresión era seria, concentrada. Cuando terminé de hablar, se recargó en su silla. «Esto es grave», dijo finalmente, «muy grave». Si lo que me dice es cierto, estamos hablando de 2 homicidios premeditados, tal vez 3 si contamos al padre biológico de la niña. Me congelé. El padre biológico. Si Sofía no es hija de Valeria, tuvo que tener un padre, alguien que estuvo con Rosa María Herrera. Negué con la cabeza. No encontré nada sobre eso. El comandante anotó algo. Voy a investigar, pero primero debo verificar estas pruebas. Voy a reabrir el expediente de su hijo. Voy a solicitar una exhumación para una segunda autopsia. Y voy a investigar a fondo la muerte de Rosa María Herrera. También voy a interrogar a Hugo Rentería. Sentí un inmenso alivio. Por fin alguien me creía. Alguien iba a hacer algo. Y Valeria. Van a arrestarla. El comandante negó con la cabeza. Todavía no. Necesito más pruebas antes de emitir una orden de arresto. No quiero que se escape o sospeche que estamos investigando. Tenía sentido, pero era frustrante. Mientras tanto, Sofía se queda con ella. El comandante me miró con compasión. Entiendo su preocupación, pero legalmente Valeria es la tutora de la niña. No puedo quitársela sin una orden del tribunal. Y para eso necesito pruebas sólidas. El teléfono no es suficiente. El comandante suspiró. Es una prueba importante, pero un buen abogado podría argumentar que fue plantado, que no sabemos con certeza de dónde viene. Necesito más. Testimonios, pruebas forenses, conexiones claras. Me sentía impotente. «¿Cuánto tiempo tomará esto?», preguntó Carmen. El comandante se encogió de hombros. «Depende. Si encuentro lo que busco, tal vez unas semanas. Si no, podría tomar meses». No tenía meses. No podía dejar a Sofía con Valeria tanto tiempo. «Hay una cosa más», dije. Valeria estaba nerviosa ayer. Miraba constantemente su teléfono, como si estuviera esperando algo o preparando algo. El comandante también anotó eso. «¿Tiene idea de qué podría ser?», negué. «No, pero me dio mal presentimiento». «Muy bien, voy a poner vigilancia discreta en su casa. Si intenta algo, lo sabremos». Eso me tranquilizó un poco. Al menos la estarían vigilando. Al menos sabrían si intentaba escapar o hacerle daño a Sofía. Nos despedimos del comandante. Nos dio su número personal. «Llámeme si nota algo extraño. Cualquier cosa, no importa la hora». Asentí. Carmen y yo salimos de la comandancia. El sol estaba alto. Hacía calor, pero me sentía frío por dentro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carmen. «Esperar», dije amargamente. «Esperar y rezar para que encuentren suficiente para arrestarla». Los días siguientes fueron una tortura. Cada hora parecía eterna. No podía dejar de pensar en Sofía, en si estaba bien, si Valeria sospechaba algo, si intentaría escapar. El comandante Vega me llamaba cada 2 días para darme actualizaciones. Había interrogado a Hugo Rentería. Al principio Hugo lo negó todo. Dijo que apenas conocía a Valeria, que solo eran conocidos del trabajo. Pero cuando le mostraron las fotos y los mensajes del teléfono, se derrumbó. Confesó la aventura, admitió que Valeria había hablado de deshacerse de Miguel, pero juró que nunca estuvo de acuerdo, que le dijo que estaba loca, que no quería ser parte de eso. Sin embargo, las transferencias bancarias contaban otra historia. El comandante lo presionó. Le mostró los estados de cuenta, los 200,000 pesos que Valeria le había enviado 3 meses después de la muerte de Miguel. Hugo no pudo explicarlo. Dijo que era un préstamo que Valeria le había hecho para iniciar un negocio, pero no tenía ningún documento que lo probara. «Lo tengo detenido 24 horas», me dijo el comandante. «Espero que confiese. Si no, tendré que soltarlo. No tengo suficiente para retenerlo». Esa noche Hugo pidió un abogado y dejó de hablar. El comandante tuvo que soltarlo, pero la investigación continuó. Exhumaron el cuerpo de Miguel. La segunda autopsia reveló algo que la primera había pasado por alto. Había marcas de lucha en sus muñecas, moretones que indicaban que alguien lo había sostenido. No fue una caída accidental, fue asesinato. El comandante confirmó.
Su hijo fue sostenido y empujado por las escaleras. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Saber la verdad era doloroso, pero también era necesario. Miguel merecía justicia. También investigaron más a fondo la muerte de Rosa María Herrera. Descubrieron que el terreno donde encontraron su cuerpo pertenecía a una empresa donde Hugo Rentería había trabajado como supervisor. La conexión era clara. Hugo tenía acceso a ese lugar. Pudo haber llevado el cuerpo ahí, enterrarlo sin que nadie sospechara nada. Además, revisaron los documentos de adopción de Sofía. No había ninguno. Legalmente, Sofía todavía estaba registrada como hija biológica de Valeria y Miguel. Pero el acta de nacimiento original decía otra cosa. Alguien había falsificado documentos. Alguien había borrado el rastro de Rosa María. «Estamos armando el caso», me dijo el comandante. «Poco a poco cada pieza encaja. Pronto tendremos suficiente para arrestarla». Pasó otra semana. Una semana de angustia, de miedo, de noches sin dormir. Y entonces, una mañana temprano, sonó mi teléfono. Era el comandante Vega. Su voz sonaba urgente. «Señor Méndez, necesito que venga a la comandancia. Ahora, es sobre Valeria». Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Hubo un silencio. Intentó escapar. La interceptamos en el aeropuerto. Tenía boletos para ella y Sofía. Iban a salir del país. Me vestí en 5 minutos. Carmen vino conmigo. Llegamos a la comandancia. El comandante nos esperaba. Nos llevó a una sala de observación. Del otro lado de un vidrio, vi a Valeria. Estaba sentada en una silla esposada. Su rostro ya no era perfecto. Su maquillaje estaba corrido, su cabello despeinado. «La arrestamos hace 2 horas», explicó el comandante. «Cuando intentó pasar seguridad en el aeropuerto, nuestro sistema de alerta se activó. Tenía pasaportes falsos para ella y la niña, y $500,000 en efectivo dividido en varias maletas». «¿Dónde está Sofía?», pregunté desesperado. «Está con servicios sociales. Está bien, asustada pero bien. Van a necesitar que se identifique como su abuelo para que pueda tener la custodia temporal mientras arreglamos todo esto». No podía creer lo que escuchaba. Sofía estaba a salvo, lejos de Valeria, y podría tenerla conmigo, protegerla como debía haberlo hecho desde el principio. «Quiero tenerla ahora». El comandante asintió. «Por supuesto, pero primero necesito que vea esto». Me mostró una grabación de la sala de interrogatorios. Valeria estaba sentada frente a otro comandante. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa. «No tengo nada que decir. Quiero un abogado». El comandante que la interrogaba no se inmutó. «Ya viene en camino, pero mientras tanto, ¿por qué no me explica por qué intentaba huir del país con $500,000 en efectivo?» Valeria no respondió, solo miraba fijamente la mesa. El comandante continuó. «Tenemos pruebas, Valeria. Mensajes, fotos, transferencias bancarias. Sabemos de Hugo, sabemos de Rosa María, sabemos de Miguel». Todo al mencionar a Miguel, Valeria levantó los ojos. Había algo en su mirada, algo oscuro. «Ustedes no saben nada», dijo fríamente. «No pueden probar nada». El comandante sonrió. Era una sonrisa sin humor. «Oh, sí podemos. Tenemos el teléfono que escondiste en la manta de Sofía, el mismo que tiraste a la basura, pensando que nadie lo encontraría. Tenemos los mensajes donde planeabas el asesinato de tu esposo. Tenemos las transferencias a Hugo Rentería». Valeria palideció. Ese teléfono se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. El comandante se inclinó hacia adelante. Su suegro lo encontró. «Roberto, el hombre al que le robó el hijo, el hombre que ahora tendrá a Sofía mientras usted se pudre en la cárcel». La expresión de Valeria pasó del pánico a la furia. Ese viejo entrometido. Sabía que no debí dejarlo acercarse a la niña. Sabía que andaba husmeando. Por eso quería irme. Por eso necesitaba desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Desaparecer como hizo desaparecer a Rosa María Herrera. El nombre cayó como una bomba. Valeria se quedó en silencio. Su respiración se aceleró. «No sé de quién hablan». El comandante sacó una foto, la puso sobre la mesa. Era Rosa María, joven, sonriente, viva. Rosa María Herrera, la verdadera madre de Sofía, la chica que desapareció hace 4 años. La que encontraron muerta en un terreno que pertenece a la empresa donde trabajaba su cómplice Hugo.
Valeria cerró los ojos. Quiero un abogado, no diré nada más. El comandante se recargó. Como quiera, pero esto no va a desaparecer. Tenemos suficiente para condenarla por doble homicidio, fraude, falsificación de documentos. Va a pasar el resto de su vida en prisión. La grabación terminó. El comandante Vega me miró. Todavía no ha confesado, pero lo hará. Las pruebas son contundentes. ¿Qué va a pasar con Hugo?, pregunté. Lo arrestamos también. Está en otra sala y está hablando. Está echando toda la culpa a Valeria. Dice que ella lo manipuló, que solo seguía órdenes, que tenía miedo de ella. No me sorprendía. Los cobardes siempre intentan salvarse. Dígame qué más dijo. El comandante abrió su libreta. Según Hugo, Valeria lo contactó hace 4 años. Tenían una aventura. Le dijo que estaba cansada de su matrimonio, que Miguel era aburrido, controlador, que quería una vida diferente. Propuso el plan: esperar a que Miguel estuviera solo en casa, empujarlo por las escaleras, hacer que pareciera un accidente. A cambio, compartirían el dinero del seguro de vida. Mi estómago se hizo un nudo. Escuchar cómo habían planeado la muerte de mi hijo era insoportable. Hugo dice que al principio se negó, pero Valeria lo convenció. Le mostró los papeles del seguro, 500,000 pesos, le prometió 200,000 pesos y una vida juntos después de que todo terminara. Carmen, que había estado callada, habló. Y sobre Rosa María, ¿qué dijo Hugo de ella? El comandante pasó una página. Ahí es donde la historia se vuelve más oscura. Según Hugo, Valeria conoció a Rosa María en el hospital donde trabajaba. Rosa María era paciente. Había llegado con complicaciones del embarazo. Estaba sola, sin familia, sin recursos. Valeria vio una oportunidad. Se hizo amiga de Rosa María, le ofreció ayuda, le dijo que podía quedarse en su casa después de que naciera el bebé. Rosa María aceptó. No tenía a nadie más. Mis manos temblaban. Valeria lo planeó todo desde el principio. Quería quedarse con el bebé. El comandante asintió. Exactamente. Según Hugo, Valeria le mintió a Miguel. Le dijo que estaba embarazada. Usó ropa holgada. Simuló síntomas. Miguel nunca sospechó. Cuando Rosa María dio a luz, Valeria tomó al bebé. Le dijo a Miguel que había nacido en casa, que todo fue muy rápido. ¿Y Rosa María, qué le pasó? Mi voz temblaba. El comandante respiró profundo. Hugo dice que Valeria le dio algo, una droga, para que Rosa María no pudiera resistirse. La llevó al terreno donde encontraron su cuerpo más tarde, y la mató. Mismo método que con Miguel, traumatismo craneal. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Valeria no era solo una asesina, era un monstruo. Había matado a una chica indefensa, le había robado su bebé, luego había matado a mi hijo por su dinero. ¿Y el padre de Sofía? El verdadero padre, según los registros que encontramos, Rosa María nunca registró al padre. O no lo conocía o no quería involucrarlo. Estamos investigando, pero por ahora no hemos encontrado rastro de él. Limpié mis lágrimas. Quiero ver a Sofía, por favor. El comandante me llevó a otra ala del edificio. Había una sala de espera con juguetes. Una trabajadora social estaba ahí. Y en una esquina, jugando con bloques de colores, estaba mi nieta. Sofía, murmuré. Levantó los ojos, me vio y corrió hacia mí. Abuelo, la tomé en mis brazos, la apreté contra mi pecho. Tenía miedo, estaba confundida, pero estaba a salvo. Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien. La trabajadora social se acercó. Señor Méndez, soy Lupita. Trabajo con servicios sociales. El comandante Vega me explicó la situación. Tendremos que hacer una evaluación antes de dejar que Sofía se vaya con usted, pero todo indica que es lo mejor para la niña. Haré todo lo necesario, dije. Solo quiero cuidarla, protegerla. Lupita sonrió con amabilidad. Lo sé, y veo que ella lo quiere mucho. Eso es importante. Pasé las siguientes horas con Sofía. Hablamos. Le dije que se quedaría conmigo por un tiempo. No le hablé de Valeria, todavía no. Era demasiado pequeña para entender. Le explicaría todo cuando fuera más grande, cuando pudiera comprender la verdad. Por ahora solo necesitaba sentirse amada y segura. Lupita hizo las evaluaciones, revisó mi casa, habló conmigo sobre mi capacidad para cuidar a una niña de 3 años, hizo preguntas sobre mi salud, mis finanzas, mi red de apoyo.
Carmen estuvo ahí todo el tiempo como testigo, como soporte. Al final del día, Lupita dio su aprobación. Sofía puede quedarse con usted temporalmente. Habrá visitas de seguimiento y eventualmente una audiencia para determinar la custodia permanente, pero por ahora, usted es su tutor legal. Firmé todos los papeles necesarios, tomé a Sofía de la mano y salimos de ese edificio. Carmen nos llevó a casa en su carro. Durante todo el camino Sofía durmió en mi regazo. Su respiración era suave, tranquila. Cuando llegamos a casa, la llevé a mi cuarto, la acosté en mi cama. La cubrí con una cobija suave. Me senté a su lado. La miré dormir. Se parecía tanto a Miguel. Los mismos ojos, la misma nariz. Aunque no compartía su sangre, era su hija en todo lo que importaba. Te prometo que te voy a proteger, susurré. Nadie te va a hacer daño nunca más. Tu papá hubiera querido que estuvieras a salvo, y yo me voy a asegurar de que así sea. Carmen entró al cuarto, puso su mano en mi hombro. Lo lograste, Roberto. Salvaste a esta niña. Negué con la cabeza. No, solo hice lo que cualquier abuelo hubiera hecho, lo que debía hacer desde el principio. Carmen se sentó a mi lado. No te culpes, no podías saber de qué era capaz Valeria. Tal vez tenía razón, pero la culpa me seguía carcomiendo. Si hubiera estado más atento, si hubiera cuestionado más las cosas, si no hubiera confiado tanto, tal vez Miguel seguiría vivo, tal vez Rosa María también. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Carmen. El comandante Vega va a seguir armando el caso. Habrá juicios, testimonios, será un proceso largo, pero Valeria va a pagar por lo que hizo, y Hugo también. Carmen asintió. Bien, ¿se lo merecen? Los meses siguientes fueron un torbellino. El caso de Valeria y Hugo se convirtió en una sensación mediática. Los periódicos hablaban de la enfermera asesina, la mujer que había asesinado a su esposo y a la madre biológica del bebé por dinero. Las cámaras acampaban frente a la comandancia cada vez que había una audiencia. Intenté mantener a Sofía alejada de todo eso. La inscribí en el kinder. Le compré ropa nueva, juguetes, preparé un cuarto para ella en mi casa, pinté las paredes de amarillo claro, llené el cuarto de peluches y libros. Quería que se sintiera en casa, que olvidara el horror que había vivido. Pero las noches eran difíciles. Sofía tenía pesadillas, se despertaba llorando, llamando a su mamá. Y yo no sabía qué decir. No podía decirle que su mamá estaba en la cárcel, que su mamá había matado a su papá, que su mamá no era realmente su mamá, solo la abrazaba, le cantaba canciones, le decía que estaba a salvo, que la cuidaría para siempre. Poco a poco las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Sofía empezó a sonreír más, a jugar, a ser una niña normal. Eso me daba esperanza. El comandante Vega me mantenía informado del caso. Hugo había aceptado un acuerdo con el fiscal. Testificaría contra Valeria a cambio de una sentencia reducida, 25 años en lugar de cadena perpetua. Yo estaba furioso por esa clemencia, pero entendía que su testimonio era crucial. Valeria, por su parte, se negaba a declararse culpable. Su abogado sostenía que todas las pruebas eran circunstanciales, que no había prueba directa de que ella hubiera cometido los asesinatos, que Hugo mentía para salvarse, pero la fiscalía tenía un caso sólido. El teléfono con los mensajes, las fotos, los videos, las transferencias bancarias, el testimonio de Hugo, las pruebas forenses de la segunda autopsia de Miguel. Todo apuntaba a Valeria. El juicio estaba programado para 3 meses después. Una tarde, mientras Sofía tomaba su siesta, recibí una llamada inesperada. Era el comandante Vega. «Señor Méndez, necesito que venga a la comandancia. Hay algo que debe ver». Su voz sonaba seria, más seria que de costumbre. «¿Qué pasó?», pregunté con el corazón latiendo fuerte. «Prefiero explicarle en persona. ¿Puede venir esta tarde?». Acepté. Le pedí a Carmen que cuidara a Sofía y fui a la comandancia. El comandante me esperaba en su oficina. Tenía un expediente sobre su escritorio. «Siéntese, por favor». Me senté. Abrió el expediente. Sacó unas fotos. Eran imágenes de escenas del crimen. Una era del terreno donde encontraron a Rosa María. Otra era de las escaleras donde murió Miguel. «¿Recuerda que le dije que estábamos investigando al padre biológico de Sofía?». Asentí. «Sí». Dijeron que no había rastro. El comandante asintió. «Correcto.
Rosa María nunca puso el nombre del padre en el acta de nacimiento, pero seguimos investigando. Hablamos con antiguos compañeros de trabajo de Rosa María, amigos, vecinos, y encontramos algo interesante. Varios testigos mencionaron que Rosa María salía con alguien, un hombre que trabajaba en el hospital, el mismo hospital donde trabajaban Miguel y Valeria. Mi estómago se contrajo. ¿Quién era? El comandante sacó otra foto. Era una foto de identificación del hospital, un hombre de unos 30 años, cabello oscuro, ojos claros. Y entonces lo vi. El parecido era inquietante. Este hombre, dijo el comandante, se llamaba Andrés Morales, era técnico de laboratorio, y según varios testimonios, él y Rosa María tenían una relación. ¿Dónde está ahora?, pregunté. El comandante bajó la mirada. Murió hace 3 años y medio, 6 meses después de la desaparición de Rosa María. Sentí un escalofrío. ¿Cómo murió? El comandante me miró directo. Accidente automovilístico. Perdió el control de su carro en una carretera. Cayó a un barranco. Murió al instante. Otro accidente, murmuré. El comandante asintió. Exactamente. Y adivina quién reportó el accidente. ¿Quién llegó primero a la escena? No necesitaba que me lo dijera. Ya lo sabía. Valeria. El comandante puso otra foto sobre la mesa. Valeria estaba de guardia esa noche. Dijo que venía de regreso a casa cuando vio el carro de Andrés salirse de la carretera. Llamó a emergencias, pero cuando llegaron, Andrés ya estaba muerto. ¿Cree que ella lo mató también? El comandante respiró profundo. No tenemos pruebas. El caso fue cerrado como accidente. Pero ahora, con todo lo que sabemos, estamos reabriendo la investigación. Hay demasiadas coincidencias. Primero Rosa María desaparece, luego Andrés muere, luego Miguel muere. Todos conectados de alguna manera, todos muertos en circunstancias que Valeria pudo manipular. Mis manos temblaban. ¿Cuántas personas mató? ¿Cuántas vidas destruyó? El comandante cerró el expediente. Todavía no lo sé, pero voy a averiguarlo. Voy a revisar cada caso, cada muerte sospechosa relacionada con Valeria en los últimos 5 años. Si hay más víctimas, las vamos a encontrar. Salí de la comandancia en shock. Valeria no era solo una asesina. Era una asesina en serie, meticulosa, calculadora. Había eliminado a todos los que se interponían en su camino. Rosa María porque tenía el bebé que Valeria quería. Andrés porque era el padre del bebé y podía reclamarlo. Miguel porque tenía el dinero que necesitaba. Llegué a casa. Carmen me esperaba en la sala. ¿Qué pasó? Estás pálido. Le conté todo. Sobre Andrés, sobre la posibilidad de más víctimas. Carmen se llevó las manos a la boca. Dios mío, Roberto, esto es peor de lo que pensábamos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todas las víctimas de Valeria. En Rosa María, en Andrés, en Miguel. ¿Cuántas más habría? ¿Cuánto dolor había causado? Al día siguiente por la mañana, el comandante Vega apareció en mi casa sin avisar. Traía más noticias. Encontramos otra cosa. Revisamos los expedientes médicos del hospital donde trabajaba Valeria. Hubo 3 muertes sospechosas de pacientes bajo su cuidado en los últimos 4 años. Todos eran personas mayores. Todos murieron de paro cardíaco. En su momento no se sospechó nada. Se atribuyó a complicaciones relacionadas con la edad. Pero ahora estamos exhumando los cuerpos, buscando rastros de medicamentos que pudieran haber provocado los paros. Me sentía enfermo. Está diciendo que Valeria mató a sus propios pacientes. El comandante asintió. Es una posibilidad. Si las pruebas confirman que fueron envenenados, entonces estaríamos hablando de al menos 6 víctimas, tal vez más. ¿Por qué haría eso? ¿Qué ganaba matando a esas personas mayores? El comandante sacó otro expediente. Dinero. Siempre fue por dinero. 2 de esos pacientes modificaron su testamento poco antes de morir. Dejaron donaciones importantes al hospital. Valeria había sido muy amable con ellos, muy atenta. Se ganó su confianza. Luego, misteriosamente, el dinero de esas donaciones desapareció. Nunca llegó al hospital. Fue desviado a cuentas bancarias fantasma. Estamos rastreando esas cuentas y todas tienen vínculos con Valeria o Hugo. No podía creer lo que escuchaba. Valeria había construido un imperio criminal. Había matado, robado, mentido, y todo con una sonrisa perfecta y vestidos elegantes. Nadie había sospechado.
Nadie hasta que encontré ese teléfono. ¿Hay algo más?, dije. Hugo está cooperando más de lo esperado. Dice que Valeria tiene documentos escondidos, pruebas que guardaba como seguro. En caso de que Hugo la traicionara algún día, ella quería tener algo para amenazarlo. ¿Qué tipo de documentos? El comandante se inclinó hacia adelante. Estados de cuenta, contratos, hasta videos. Hugo dice que Valeria lo grabó ayudándola en el asesinato de Miguel, que tiene esas grabaciones escondidas en algún lugar. ¿Dónde? El comandante negó con la cabeza. Hugo dice que no sabe, que Valeria nunca le dijo, pero cree que podría estar en su casa, en un escondite que solo ella conoce. Mi mente trabajaba rápido. Necesitamos esos documentos. Si existen, pueden sellar el caso contra ella. El comandante asintió. Ya tenemos una orden de cateo. Vamos a revisar su casa de arriba a abajo, cada rincón, cada pared, hasta que encontremos lo que buscamos. Esa tarde, un equipo de policías entró a la casa de Valeria. Yo los acompañé. Quería estar ahí. Quería verlos desmantelar su vida perfecta pieza por pieza. Revisaron todo, cajones, armarios, levantaron alfombras, golpearon paredes buscando compartimentos ocultos. Y después de 4 horas, uno de los oficiales gritó desde el sótano: «Encontré algo». Corrimos abajo. El oficial había movido una vieja estantería. Detrás había una caja fuerte empotrada en la pared. «Pequeña, discreta, tenemos que abrirla», dijo el comandante. Trajeron un especialista. Abrió la caja fuerte en 20 minutos, y adentro había un tesoro de evidencia. Había discos duros externos, memorias USB, carpetas con documentos, fotos impresas. Todo estaba meticulosamente organizado, cada archivo etiquetado, cada documento en su lugar. Era el archivo personal de Valeria, el registro de sus crímenes, como si quisiera recordar todo, como si estuviera orgullosa de lo que había hecho. Entre los archivos había videos de Valeria y Hugo planeando el asesinato de Miguel. Videos de Valeria confesando todo a la cámara, como si estuviera documentando sus crímenes para la posteridad. En uno de los videos, Valeria hablaba directamente a la cámara. Su voz era fría, sin emoción. Si alguien está viendo esto, significa que cometí un error, que me atraparon. Pero quiero que sepan que no me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer, eliminé obstáculos, tomé lo que merecía. Miguel era débil, Rosa María era un medio para un fin. Andrés era un riesgo. Los ancianos eran oportunidades. No siento remordimiento. Simplemente hice lo que nadie más tuvo el valor de hacer. El video terminó. El comandante apagó la pantalla. Con esto su caso está cerrado. Va a pasar el resto de su vida en prisión. El juicio comenzó 2 meses después. La sala estaba llena, periodistas, curiosos, familias de las víctimas que Valeria había dejado atrás. Yo estaba en primera fila. Quería mirarla a los ojos. Quería que supiera que no había ganado, que la verdad había sido revelada. Valeria entró esposada. Llevaba un traje gris oscuro, el cabello recogido sin maquillaje. Se veía diferente, más pequeña, más real. Ya no era la mujer perfecta que todos conocían. Era solo una criminal enfrentando las consecuencias de sus actos. Nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo vi algo en sus ojos. No era remordimiento, era enojo. Enojo por haber sido atrapada, porque su plan perfecto se había derrumbado. Desvió la mirada, se sentó junto a su abogado. El juicio comenzó. La fiscal era una mujer de 40 años, firme, directa. Presentó el caso con precisión, mostró las fotos, los mensajes del teléfono, los videos de la caja fuerte, los testimonios médico-legales. Cada pieza de evidencia era como un clavo en el ataúd de Valeria. Hugo testificó. Entró a la sala esposado. Se veía acabado, derrotado. Empezó a hablar con voz temblorosa. Contó cómo Valeria lo había seducido, cómo ella había propuesto el plan, cómo ambos esperaron a que Miguel estuviera solo. Yo sostuve sus brazos, confesó Hugo. Valeria lo empujó. Escuché el sonido de su caída por las escaleras. Escuché el golpe sordo de su cabeza contra el piso, y no hice nada. Solo me quedé parado mientras ella llamaba a emergencias, fingiendo pánico. Las lágrimas corrían por mi rostro. Escuchar los detalles de la muerte de mi hijo era devastador, pero necesitaba escucharlos.
Necesitaba saber exactamente qué le habían hecho. Hugo siguió hablando. Habló de Rosa María, de cómo Valeria le había pedido ayuda para deshacerse de ella. Valeria le dio algo, una droga. Rosa María quedó inconsciente. Yo la llevé al terreno. Valeria golpeó su cabeza con una piedra. Luego la enterramos. Todo tomó menos de una hora. La sala estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el sonido de la respiración colectiva. La gente estaba horrorizada. Hugo también habló de Andrés. Valeria lo siguió esa noche. Esperó a que llegara a la carretera solitaria. Chocó su carro con el de ella. Lo empujó fuera de la pista. Luego reportó el accidente como si acabara de ocurrir. Nadie sospechó. El abogado de Valeria intentó desacreditar a Hugo. Señor, está mintiendo para reducir su sentencia. Está culpando a mi clienta de todo para salvarse usted. Pero Hugo no se retractó. No estoy mintiendo. Tengo que vivir con esto el resto de mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es decir la verdad. Luego vinieron los expertos forenses, explicaron los resultados de las autopsias, las marcas en las muñecas de Miguel, el tipo de traumatismo que sufrió Rosa María, los medicamentos encontrados en los cuerpos de los ancianos del hospital. Todo confirmaba la versión de Hugo. Luego testificaron antiguos compañeros de trabajo, pacientes sobrevivientes, vecinos que habían visto cosas extrañas. Cada testimonio agregaba otra capa a la historia, otra prueba de la maldad de Valeria. El juicio duró 3 semanas. Finalmente llegó el momento de los alegatos finales. La fiscal se paró frente al jurado. Valeria no es una persona que cometió un error, no es alguien que actuó por impulso, es una depredadora, calculadora, fría. Mató al menos a 6 personas, tal vez más, y lo hizo sin remordimiento. Destruyó familias, arruinó vidas, le robó un bebé a su verdadera madre, asesinó a su propio esposo. Y todo por dinero, por ambición, porque creía que merecía más de lo que tenía. No merece compasión, merece justicia. Merece pasar el resto de su vida pagando por lo que hizo. El abogado de Valeria intentó crear duda razonable. Las pruebas son circunstanciales. Mi clienta ha sido víctima de una campaña en su contra. Hugo Rentería es el verdadero culpable. Está usando a Valeria como chivo expiatorio. No pueden condenar a alguien basándose en las palabras de un criminal confeso. Pero no funcionó. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, la tensión en la sala era palpable. El juez pidió el veredicto. El portavoz del jurado se levantó. En el caso del asesinato de Miguel Méndez, declaramos a la acusada culpable. En el caso del asesinato de Rosa María Herrera, declaramos a la acusada culpable. En el caso del asesinato de Andrés Morales, declaramos a la acusada culpable. En los casos de los 3 ancianos del hospital, declaramos a la acusada culpable, culpable de todos los cargos. Miré a Valeria. Su rostro no mostraba ninguna emoción. No lloró, no gritó. Solo se quedó sentada como si nada de esto importara, como si hubiera aceptado su destino hace mucho tiempo. El juez habló. Valeria ha sido declarada culpable de 6 cargos de homicidio en primer grado. La condeno a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en murmullos. Solo pude cerrar los ojos. Era el final. Valeria nunca saldría de prisión. Nunca volvería a hacer daño a nadie. La justicia se había hecho, pero no sentía alegría, solo un vacío profundo, porque nada de esto traería a Miguel de vuelta. Después del juicio, el comandante Vega se acercó. Justicia, dijo. Sé que la siente. Sí, pero ¿a qué costo? Puso una mano en mi hombro, salvó a Sofía. Eso es lo que importa. Le dio la oportunidad de tener una vida normal, una vida sin mentiras. Tenía razón. Sofía era lo que importaba. Ella era ahora mi razón para seguir adelante. Llegué a casa. Carmen me esperaba con Sofía. Mi nieta jugaba con sus muñecas. Cuando me vio, corrió hacia mí. Abuelo, ¿dónde estabas? Tenía algo importante que hacer, mi amor. Pero ya terminé. Ahora estoy aquí contigo. La abracé fuerte. Olía a galletas y a felicidad. Era todo lo que necesitaba. Los días siguientes fueron más tranquilos. El circo mediático empezó a disiparse. La gente encontró otras historias que contar. Me concentré en Sofía, en darle la infancia que merecía. La llevaba al parque, leíamos cuentos antes de dormir, hacíamos galletas juntos.
Poco a poco empezó a llamarme papá abuelo. Al principio me sorprendió, luego me di cuenta de que era natural. Yo era la única figura paterna que tenía. «¿Está bien si te digo papá abuelo?», me preguntó una noche. Ya tenía 4 años. Estaba acostada en su cama. Le acariciaba el cabello. «Claro que sí, mi amor. Puedes llamarme como te sientas cómoda», sonrió. «Papá abuelo». Me reí. «Papá abuelo». «Perfecto, porque eres mi abuelo, pero también eres como mi papá». Mi corazón se derritió. «Me encanta eso. Papá abuelo para ti». «Perfecto». Asentí. «Ahora a dormir. Mañana vamos al zoológico». Los meses pasaron. Se convirtieron en años. Sofía creció. Empezó la primaria. Hizo amigos. Aprendió a leer, a escribir. Era una niña brillante, llena de vida. A veces veía a Miguel en ella, en sus gestos, en su sonrisa, y eso me daba paz. Carmen siguió siendo mi confidente, mi apoyo. Cenábamos juntos cada semana. Hablábamos de todo, de Sofía, de la vida, de cómo habíamos sobrevivido a todo esto. «Eres más fuerte de lo que pensabas», me decía. «Salvaste a esa niña. Le diste un futuro». Un día, cuando Sofía tenía 7 años, me hizo una pregunta que temía. «Papá abuelo, ¿dónde está mi verdadera mamá, la que me llevó en su panza?» Respiré profundo. Sabía que este momento llegaría. Había preparado lo que diría. «Tu mamá se llamaba Rosa María. Era una mujer muy valiente. Te amaba mucho. ¿Por qué no está aquí?» Sofía me miraba con sus ojos inocentes. «Porque tuvo que irse al cielo. Pero antes de irse, me pidió que te cuidara, que te diera todo el amor que ella no podría darte». No era una mentira completa. En mi corazón creía que Rosa María hubiera querido que cuidara a su hija. «¿Y mi papá?». Otra pregunta difícil. «Tu papá también está en el cielo. Se llamaba Miguel. Era mi hijo, y te hubiera amado con todo su corazón». Sofía pensó un momento. «Entonces, tú eres realmente mi abuelo por parte de mi papá». Asentí. «Sí, mi amor. Soy tu verdadero abuelo». Sonrió. «Me gusta eso, porque entonces estamos conectados por nuestros corazones». La abracé fuerte. «Exactamente, por nuestros corazones». Decidí no hablarle de Valeria. Todavía no. Tal vez cuando fuera más grande, cuando pudiera comprender. Años después, cuando Sofía cumplió 16 años, le conté toda la verdad. Ella lo merecía. Lloramos juntos. Hizo preguntas, procesó la información. Fue difícil, pero al final me dijo algo que nunca olvidaré. «Gracias por salvarme, por darme una vida». «Tú también me salvaste», respondí. «Me diste una razón para seguir después de perder a tu papá». Nos abrazamos y supe que habíamos sanado juntos, que a pesar de todo el dolor, toda la oscuridad, habíamos encontrado la luz. La manta que había provocado todo esto todavía la guardaba en mi armario. La había lavado, reparado. A veces la sacaba, la miraba, recordaba cómo un objeto tan pequeño había revelado tantos secretos, cómo había sido el catalizador para descubrir la verdad. Hoy Sofía tiene 21 años, estudia medicina en la universidad, quiere ser pediatra, dice que quiere ayudar a niños como ella, niños que han pasado por situaciones difíciles, que necesitan a alguien que los entienda. Estoy tan orgulloso de la mujer en que se ha convertido. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera visto a Valeria tirar esa manta a la basura, si no la hubiera recuperado, si no hubiera encontrado el teléfono. Valeria seguiría libre, tal vez hubiera matado a más personas. Sofía hubiera crecido bajo el cuidado de una asesina. Pero el destino tenía otros planes. Esa tarde de octubre hace 18 años, algo me empujó a actuar, algo más grande que yo. Tal vez era Miguel. Tal vez era Rosa María guiándome desde donde estuvieran, asegurándose de que su hija estuviera a salvo. Carmen sigue siendo mi mejor amiga. Ahora tiene 83 años y yo tengo 87. Nos reunimos todas las tardes a tomar café. Hablamos de los buenos viejos tiempos, de cómo sobrevivimos a esa pesadilla, de cómo construimos una nueva vida después del horror. ¿Todavía piensas en ella?, me preguntó Carmen una tarde. Sabía a quién se refería, Valeria. A veces admití, me pregunto si alguna vez sintió algo, remordimiento, culpa. Carmen negó con la cabeza. La gente como ella no siente, solo calculan, solo toman. Tenía razón. Valeria nunca mostró remordimiento, ni siquiera en prisión.
Según lo que me dijo el comandante Vega hace años, ella seguía insistiendo en que no había hecho nada malo, que solo había tomado lo que le correspondía, que el mundo le debía más de lo que le había dado. Hugo, por otro lado, mostró remordimiento. Escribió cartas pidiendo perdón a las familias de las víctimas, y a mí nunca respondí. No podía perdonar a alguien que ayudó a matar a mi hijo, pero al menos tuvo la decencia de admitir su culpa, de intentar expiar sus pecados. Murió en prisión hace 5 años de un infarto. Solo tenía 53 años. Cuando me enteré, no sentí nada, ni alivio ni tristeza, solo indiferencia. Era un capítulo cerrado de una historia que prefería olvidar. Valeria sigue viva, cumpliendo sus 6 cadenas perpetuas, en una prisión de máxima seguridad. Sofía me preguntó una vez si quería visitarla, ver a la mujer que había matado a su padre, que le había robado y arruinado su infancia. Me negué rotundamente. No necesito verla, no necesito su explicación. Lo único que necesito es saber que está donde debe estar, pagando por lo que hizo. Sofía respetó mi decisión. Ella tampoco tenía interés en conocer a Valeria. Para ella esa mujer era un fantasma del pasado. Alguien que existía solo en historias, como una advertencia de lo que la maldad humana puede hacer. Su verdadera familia era yo, Carmen, los amigos que había hecho, las personas que realmente la amaban. Hace unos meses, Sofía me trajo algo, un regalo envuelto en papel lila. «Ábrelo», dijo con una sonrisa. Desenvolví el paquete con cuidado. Adentro había una manta nueva, tejida a mano, color verde, exactamente como la que yo había hecho hace tantos años. «La hice yo misma», dijo Sofía. «Aprendí a tejer. Quería recrear la manta que nos unió, la que salvó mi vida». Las lágrimas rodaron por mi rostro. La abracé fuerte. «Es perfecta. Es lo más hermoso que alguien me ha regalado». Esa noche extendí la manta nueva sobre mi cama. Al lado saqué la vieja manta del armario, la que había guardado todos estos años. Las comparé. Eran casi idénticas. Pero esta nueva no tenía secretos escondidos, no tenía dolor cosido en sus fibras, solo amor, amor puro de una nieta hacia su abuelo. «Sabes, papá abuelo», me dijo Sofía mientras cenábamos, «he estado pensando en Rosa María, en mi madre biológica. Me hubiera gustado conocerla». Tomé su mano. «A mí también». Por lo que supe, era una buena persona. Valiente, fuerte, estaba sola y asustada, pero amaba a su bebé. Amaba a su bebé. Te amaba. «¿Crees que estaría orgullosa de mí?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Estoy seguro», respondí sin dudar. «Estaría tan orgullosa de la mujer que eres, de tus logros, de tu corazón generoso. Creo que desde donde está, te cuida, te protege, igual que tu papá Miguel, no tengo ninguna duda». Sofía apretó mi mano. «¿Y tú, papá abuelo, estás orgulloso de mí?». La miré a los ojos, esos ojos que me recordaban tanto a mi hijo, más que orgulloso. «Eres la razón por la que sigo aquí, la razón por la que cada día vale la pena vivirlo. Tú me salvaste tanto como yo te salvé». Esa noche, antes de dormirme, sostuve las 2 mantas, la vieja y la nueva. Pensé en el camino recorrido, en el dolor, en las pérdidas, en los secretos que había descubierto, en la justicia que había conseguido y en el amor que había encontrado en medio de la oscuridad. La manta vieja había sido mi guía, mi mapa hacia la verdad. Contenía el secreto que desenmascaró a un monstruo, que salvó a una niña inocente, que trajo justicia a los muertos. Era más que una simple manta, era un símbolo de verdad, de resistencia, de amor paternal. Y ahora, la manta nueva representaba el futuro, un futuro sin mentiras, sin dolor, sin secretos oscuros. Era la promesa de que Sofía tendría la vida que merecía, llena de amor, de oportunidades, de esperanza. 2 mantas, 2 historias, una sola familia. Me levanté de la cama, fui al cuarto de Sofía. Ella dormía, respiraba suavemente. Me acerqué, acomodé su cabello, besé su frente. «Te amo, mi niña, mi razón de vivir», murmuró algo en sus sueños. No entendí qué, pero estaba sonriendo. Era suficiente. Regresé a mi cuarto, me acosté, cerré los ojos, y por primera vez en años, no tuve pesadillas. No soñé con Valeria, ni con Miguel cayendo por las escaleras, ni con Rosa María gritando. Soñé con paz,
con un jardín lleno de flores, con Sofía riendo, con el futuro. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba por mi ventana. Sofía ya estaba despierta, preparando el desayuno. Olía a café y a pan tostado. «Buenos días, papá, abuelo», me saludó. «Buenos días, mi amor». Me senté a la mesa, observé cómo se movía por la cocina, tan llena de vida, tan fuerte, tan diferente de la niña asustada que había salvado años atrás. Había crecido, se había convertido en alguien increíble, y yo había tenido el privilegio de verlo, de ser parte de su historia, de ayudarla a escribir un final diferente al que Valeria había planeado. «¿En qué piensas?», me preguntó Sofía mientras me servía café. Sonreí. «En lo afortunado que soy de haberte encontrado, de haber encontrado esa manta ese día». Sofía se sentó frente a mí. «Yo también pienso en eso, en cómo un objeto tan simple cambió todo, salvó mi vida. No fue la manta», dije. «Fuiste tú, tu existencia, el amor que tu papá sentía por ti. Eso fue lo que me dio la fuerza para buscar la verdad, para no rendirme». Desayunamos juntos, hablamos de sus planes, de la universidad, de sus sueños, y sentí que Miguel estaba ahí con nosotros, orgulloso, feliz. Esa tarde decidí hacer algo que había pospuesto durante años. Fui al cementerio, a las tumbas de Miguel y de Rosa María. Estaban en secciones diferentes, pero visité ambas. Llevé flores, lirios para Miguel, rosas blancas para Rosa María. Me arrodillé frente a la tumba de mi hijo. «Hola, mijo. Sofía está bien. Está creciendo hermosa, fuerte, inteligente. Sé que estarías orgulloso de ella. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy tratando de ser para ella lo que tú hubieras sido. Me haces falta todos los días, pero sigo adelante. Por ella, por ti». Luego fui a la tumba de Rosa María. Era más simple, menos flores, menos visitantes. «Hola, Rosa María. No nos conocimos, pero estoy cuidando a tu hija. La amo como si fuera mía. Ella heredó tu fuerza, tu valentía. Quiero que sepas que está a salvo, que es feliz, que nunca le faltará amor». El viento soplaba suavemente, movía las hojas de los árboles cercanos. Sentí una extraña paz, como si ambos me estuvieran agradeciendo, como si supieran que había cumplido mi promesa, que había protegido a Sofía, que le había dado la vida que merecía. Regresé a casa cuando el sol empezaba a ponerse. Sofía me esperaba con la cena lista. Comimos juntos, reímos de historias, y cuando llegó la hora de dormir, fui a mi cuarto. Tomé la manta nueva, la que Sofía me había regalado. Me envolví en ella, y mientras cerraba los ojos, pensé en todo lo que esa simple manta representaba. La vieja había guardado secretos, había expuesto mentiras, había traído justicia. La nueva guardaba promesas, esperanza, amor incondicional. Ambas eran parte de nuestra historia, de nuestro viaje, y mientras miraba las estrellas a través de mi ventana, comprendí algo profundo, que el agua nunca olvida, que los secretos siempre encuentran una manera de salir, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira, y que el amor, el verdadero amor, sobrevive a todas las tinieblas. La manta había sido el principio, pero Sofía era el final feliz que ninguno de nosotros esperaba, el milagro que nació de la tragedia. Y mientras me dormía, murmuré una última oración. Por Miguel, por Rosa María, por Andrés, por todas las víctimas de Valeria. Descansen en paz. Su sacrificio no fue en vano. Sofía vive, Sofía florece, y eso es todo lo que importa. Si les gustó esta historia aquí en Los Consejos del Abuelo, me encantaría saber de qué ciudad nos están viendo. Encuéntrenos en los comentarios. Si disfrutaron la historia, pueden apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayéndoles más historias como esta en Los Consejos del Abuelo. Les agradezco infinitamente por su apoyo. Espero con ansias sus comentarios sobre la historia. Años después, el legado. Hoy, mientras escribo esto, tengo 89 años. Sofía acaba de graduarse de la universidad. Es doctora, pediatra, tal como soñaba. La vi caminar por ese escenario, recibir su diploma, y las lágrimas corrían por mi rostro.
Miguel estaría tan orgulloso, Rosa María también. Sofía trabaja ahora en el mismo hospital donde alguna vez trabajaron Miguel y Valeria, pero ella está ahí por las razones correctas, para sanar, para ayudar, para dar esperanza a familias que la necesitan. Me ha dicho que quiere especializarse en ayudar a niños en situaciones de trauma, niños que han perdido a sus padres, que han vivido abusos, que necesitan a alguien que entienda por lo que pasan. Porque yo pasé por eso, me dijo, y tuve a alguien que me salvó. Quiero ser esa persona para otros niños. No podría estar más orgulloso. Carmen sigue siendo mi compañera. Nos vemos todos los días, tomamos café, jugamos dominó, recordamos los viejos tiempos, los buenos y los malos. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó hace poco. De no haber actuado antes, respondí. De haber confiado tanto en Valeria. De no haber visto las señales. Carmen negó con la cabeza. No podía saber, nadie podía. Ella era muy buena engañando. Tal vez tenía razón, pero la culpa de sobreviviente nunca desaparece del todo. Siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si? Pero luego miro a Sofía, la veo sonreír, la veo ayudar a otros, la veo vivir, y sé que hice lo correcto, que mi hijo no murió en vano, que su amor por esa niña, aunque nunca compartieron sangre, salvó una vida. Valeria sigue en prisión, tiene ahora 62 años. He escuchado que está enferma, que su salud se deteriora. Algunos dirían que es karma. Yo solo digo que es justicia. Sofía nunca ha querido visitarla, y yo la apoyo en esa decisión. No hay nada que Valeria pueda decirle que valga la pena escuchar. No hay disculpa que pueda borrar lo que hizo. Hugo murió hace años. Sofía sabe toda la historia ahora. Sabe lo que hicieron. Sabe cómo su vida comenzó en tragedia, pero también sabe que encontró amor, que encontró familia, que encontró un hogar. La manta vieja la guardamos en un marco, colgada en la sala. Es un recordatorio, no de dolor, sino de supervivencia, de verdad, de justicia. La manta nueva está en el cuarto de Sofía. Ella la usa cuando tiene noches difíciles, cuando los recuerdos la atormentan, cuando necesita sentirse segura. Es como tener un pedazo de ti conmigo, me dijo una vez. Me recuerda que siempre estaré protegida. Hace unos días, Sofía me trajo noticias emocionantes. Papá abuelo conocía a alguien. Mi corazón saltó. Sí, cuéntame. Me habló de un joven médico también pediatra. Se conocieron en el hospital. Tienen los mismos sueños, los mismos valores. Es bueno conmigo, me dijo. Me respeta. Me hace reír. Entonces quiero conocerlo, dije. Pero primero necesito asegurarme de que sea bueno para mi niña. Sofía se rió. Sabía que dirías eso. Lo conocí la semana siguiente. Se llama Daniel, 26 años, educado, respetuoso. Miró a Sofía con el mismo amor que Miguel miraba a Bueno, que Miguel miraba todo lo que amaba. Le hice preguntas, muchas preguntas, tal vez demasiadas, pero necesitaba saber que este joven era digno de mi nieta. Al final de la noche le di mi bendición. Cuídala, le dije. Ella es mi mundo entero. Lo haré, señor, prometió, con mi vida, y le creí. Sofía está planeando su boda ahora. Quiere que sea en primavera. Quiere flores, música, baile. Quiere que Carmen esté ahí. Quiere que yo la lleve al altar. Eres mi papá, me dijo. En todo lo que importa, eres mi papá. Lloré cuando me lo dijo, lágrimas de alegría, de amor, de gratitud. Sería el honor de mi vida, le respondí. Mientras escribo estas palabras finales, veo por la ventana. El sol se está poniendo, el cielo está pintado de naranjas y rosas. Sofía está en el jardín, regando las flores que plantamos juntos. Se ve feliz, se ve en paz, se ve completa. Y sé que Miguel está viendo esto, que Rosa María está viendo esto, que ambos están sonriendo, sabiendo que su hija está bien, que está amada, que tiene el futuro que ellos soñaron para ella. La manta que lo cambió todo cuelga en nuestra sala. Ya no es solo una manta, es un testimonio de cómo el amor puede sobrevivir a la traición, de cómo la verdad siempre encuentra su camino, de cómo una familia puede nacer de las cenizas de la tragedia. Dos mantas, dos historias, una sola verdad, que el amor, el verdadero amor, nunca muere, solo se transforma, se adapta, se fortalece. Miguel vive en Sofía, en su sonrisa, en su bondad,
en su deseo de ayudar a otros. Rosa María vive en su fuerza, en su resiliencia, en su capacidad de perdonar y seguir adelante. Y yo tuve el privilegio de ver todo esto, de ser parte de esto, de ayudar a escribir este final. Cuando mi tiempo llegue, y sé que no falta mucho, partiré en paz, sabiendo que dejé a Sofía en buenas manos, que cumplí mi promesa, que le di el amor que Miguel no pudo darle, que honré la memoria de Rosa María. La manta nos unió, pero fue el amor lo que nos salvó. Si están viendo esto en los consejos del abuelo, si llegaron hasta aquí en nuestra historia, les pido un favor. Si tienen seres queridos, abrácenlos hoy. Díganles que los aman. No esperen, no den nada por sentado, porque la vida es frágil, el mañana no está garantizado. Y si conocen a alguien como Sofía, alguien que pasó por trauma, que perdió a sus padres, que necesita amor, denle ese amor. Sean su manta, sean su refugio, sean su familia. Porque al final, eso es lo que importa. No el dinero, no el poder, no las posesiones. El amor, la familia, la verdad. Les agradezco por acompañarnos en esta historia de vida aquí en los consejos del abuelo. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios diciéndonos desde qué ciudad nos ven. Su apoyo significa todo para nosotros. Suscríbanse a los consejos del abuelo para no perderse más historias como esta. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo de todo corazón. Hay muchas más historias en nuestro canal. Hasta la próxima historia de vida en los consejos del abuelo. Con amor y respeto.